Quizás allá arriba existan objetos teóricos, puertas fantásticas que permitan atravesar el espacio y el tiempo, los agujeros blancos. Y para empezar a explorar estos objetos en teoría, vamos a tener que entrar dentro de astros que ya de por sí son irreales. Estos agujeros blancos, de existir, seguramente están bien ocultos, como del otro lado de los objetos más oscuros y misteriosos que conocemos en el universo, los agujeros negros. Y como ya hemos dedicado bastante tiempo en episodios previos a lo que ocurre, en esos lugares donde la realidad tal como la conocemos deja de existir, hoy solo los vamos a sobrevolar. Lo único que necesitan saber antes de dejarse deslizar en esos agujeros enormes es que, resumiendo groseramente, con la delicadeza de una puerta de hierro fundido corrediza, durante este descenso, todo lo que cruza el horizonte de eventos está teóricamente perdido para siempre en nuestro universo. Cerca de estos astros, más allá de cierto punto, la curvatura del espacio-tiempo es tan pronunciada que nada, ni la luz puede escapar. Entonces uno puede preguntarse, ¿qué pasa con lo que cruza ese límite hacia el centro? Y entre todas las respuestas posibles a esta pregunta, hay una que nos dice que cada agujero negro podría llevar a algún lugar. Que existe como un otro lado, un agujero blanco espejo, una especie de gemelo simétrico, un alter ego teórico. Este escenario, que no puede ser ni probado ni totalmente refutado, predice que pueden encontrarse en el centro de diminutos pasajes, efímeras puertas de salida de los puentes que llevan a través de agujeros de vidrio hacia otras regiones del espacio-tiempo, hacia agujeros blancos. Pero antes de intentar entender cómo los agujeros negros podrían ser puertas a una forma invertida de lo desconocido, tenemos que regresar unos momentos a la naturaleza misma del espacio y del tiempo y su manera de deformarse. Vivimos en un mundo donde el tiempo y el espacio están íntimamente ligados, como dos caras deformantes de una misma realidad. Forman un conjunto inseparable, la trama de un tejido cósmico que cubre la totalidad del universo. Caminamos y evolucionamos en el continuo espacio-tiempo. En este continuo, el espacio le dice a la materia cómo moverse, y ésta, a su vez, le dice al espacio cómo curvarse. Ahora bien, estos pozos gravitacionales, que son los agujeros negros, concentran suficiente masa en un volumen diminuto como para forzar la curvatura de este continuo. En sus últimos límites, esto da como resultado una esfera de un negro absoluto que delimita una especie de superficie de no retorno, el famoso horizonte de eventos. Más allá de esa frontera inmaterial, el movimiento del espacio-tiempo es irreversible. Todo ahí es como si fuera arrastrado por una banda transportadora que se mueve bajo tus pies demasiado rápido. Y tanto la materia como la luz inevitablemente terminarán llegando a una singularidad. Una región extremadamente pequeña y densa. Un espacio-tiempo arrugado, donde las distorsiones del continuo divergen y degeneran al infinito. Y sin embargo, es aquí donde nuestro destino puede parecer sellado eternamente. En el nivel de estas singularidades que han excavado y perforado el tejido del espacio-tiempo, es donde podríamos encontrar puertas de entrada que conectan brevemente estos agujeros negros abiertos con el blanco. Porque entre todas las implicaciones que pueden tener las curvaturas infinitas del espacio y del tiempo, hay algunas que permiten la aparición de túneles de conexión entre dos regiones distintas del espacio, ofreciendo así la oportunidad de tomar puertas de salida, una especie de atajos que permitirían moverse extremadamente rápido. Existen, a nivel de estas singularidades, soluciones matemáticas para que dos de ellas estén conectadas en el hiperespacio por puentes llamados de Einstein-Rosen, más conocidos como agujeros de gusano. Estos túneles conectarían los agujeros negros como entradas con los agujeros blancos como salidas. Atractivos en teoría y comunes en la ciencia ficción, estos hipotéticos portales en el espacio-tiempo, lamentablemente, nunca han sido observados en la realidad. Pero ya que nada nos impide sumergirnos en ellos usando la única fuerza del universo conocido, que es infinita, la de la imaginación, vamos a intentar sumergirnos ahora. Bueno, el asunto es que las soluciones matemáticas que permiten usar estos hipotéticos agujeros de gusano para viajar a otras partes de nuestro universo nos dicen claramente no son bienvenidos. Y seguramente serían mucho más sensatos. Para moverse rápidamente por el espacio, sería más sensato andar en bicicleta con zancos que intentar pasar por aquí. Más vale que seas muy delgado y rápido. Estos pasajes tienen la gran desventaja de ser extremadamente pequeños.
Para atravesar agujeros de gusano, tendrías que poder reducirte a las escalas más diminutas del universo, hasta ser 20 veces más pequeño que el núcleo atómico mismo. Y entonces, solo así, podrías esperar penetrar en los 10 a la menos 33 centímetros de ancho que se estima que tienen las puertas de entrada de estos hipotéticos agujeros de gusano. Ya enfrente, no duden y arremetan velozmente. Porque si existen, estas puertas, sujetas a terribles fluctuaciones gravitacionales cuánticas, también deben ser extremadamente inestables y solo abrirse durante lapsos de tiempo infinitesimales, del orden de 10 a la menos 43 segundos, antes de cerrarse violentamente sobre sí mismas. Después, si no son extremadamente pequeños y rápidos, podrían intentar agrandar y mantener abierto el agujero de gusano. El único problema es que, aunque teóricamente es posible hacerlo, la solución para lograrlo consiste en usar un tipo de materia exótica. Una sustancia que puede generar presión negativa, invirtiendo la dirección del enrollamiento espacial. Y así convertir la gravedad en una fuerza repulsiva. El problema es que esta materia tan particular, según las últimas noticias, tiene el pequeño inconveniente de no existir. En suma, si bien visitar estos túneles aún es posible en teoría, definitivamente no son los más hospitalarios. Esto se debe a que dentro de la singularidad, el espacio-tiempo está en constante ebullición, contrayéndose y estirándose. Por lo tanto, te desintegraría gradualmente. Además, un detalle al acercarse a una singularidad. Las deformaciones temporales son tales que el flujo del tiempo está prácticamente detenido. Aunque sea corto, el camino para llegar a una de esas puertas de acceso te tomaría una pequeña eternidad. Pero supongamos que tengas el lujo de poder dedicar un tiempo ínfimo a esta empresa totalmente absurda. Supongamos que un agujero de gusano hipotético pueda mantenerse abierto lo suficiente para que alguien lo cruce. ¿A dónde llegaríamos? La materia y energía atrapadas en los agujeros negros podrían escapar a través de hipotéticos agujeros blancos. Del agujero negro que habríamos dejado. A diferencia del de un agujero negro, el horizonte de eventos de un agujero blanco no es un punto sin retorno, sino más bien un pasaje. Una frontera virtual imposible de penetrar y que marca una delimitación a partir de la cual tanto la materia como la luz solo pueden fluir hacia el exterior desde la singularidad. Así como se requiere un tiempo infinito para salir de un agujero negro, también se necesita un tiempo infinito para entrar en un agujero blanco. Los agujeros blancos son, en teoría, una especie de agujeros negros al revés, donde la flecha del tiempo avanza hacia atrás. Sin embargo, curiosamente, aunque sea imposible, en el sentido más estricto de la palabra, entrar en ellos o acercarse más allá de su horizonte de eventos. Estos hipotéticos agujeros blancos no son repelentes, en teoría, tienen masa. De hecho, teóricamente, si sale demasiada materia, esto incluso podría terminar provocando un colapso gravitacional, formando un agujero negro abierto en lugar del blanco. Considerando las dimensiones y la vida útil permitidas por nuestras teorías para los agujeros de gusano que los alimentan, si estos objetos expulsan algo, deben estar más cerca de... Es posible que visualmente no se pueda diferenciar un agujero negro de uno blanco, ya que ambos podrían tener gigantescas fuentes deslumbrantes. A pesar de todo, recordemos que no es porque algo nunca se haya encontrado, que no exista por eso. Siempre mira el lado positivo. Del lado oscuro. Durante décadas, los agujeros negros solo existieron teóricamente antes de ser finalmente descubiertos. Al final, la naturaleza siempre decidirá, para determinar si los agujeros de vidrio como los blancos merecen un lugar en el panteón, de lo extremadamente extraño pero muy real como los negros, o si son y seguirán siendo artefactos matemáticos, como frutos un poco fermentados de nuestra imaginación abundante, teórica, desbordada. Y lo más inquietante de todo esto es que, incluso si las hipótesis que les presenté terminan siendo descartadas, existe otra que especula que los agujeros negros literalmente conducen a otros universos, o, más precisamente, son lugares de nacimiento de estos. De hecho, en teoría, es totalmente posible imaginar que nuestro universo haya nacido dentro de un solo y único agujero negro, cuyo resultado habría dado origen a nuestro Big Bang. Porque las condiciones que teóricamente existen en el centro de estos hipotéticos agujeros blancos se parecen extrañamente a las que existían en los primeros instantes de nuestro universo.
Una singularidad, densidades infinitas, una expansión desmesurada proveniente de una misteriosa fuerza repulsiva, una erupción dantesca de materia y radiación. ¿Uno de esos eventos no les recuerda a nada? Según la cosmología de los agujeros negros, estos podrían ocultar bajo su horizonte varios Big Bang en cascada. Y la materia, al caer hacia la singularidad, se compactaría hasta una densidad dantesca, antes de, como rebotar desde ese centro extraordinariamente comprimido hacia el exterior, produciendo en ese rebote un nuevo Big Bang, un nuevo universo que también podría generar agujeros negros. Así, nuevos universos, agujeros negros y más universos. En un ciclo sin fin, en el cual nos sería imposible saber cuándo comenzó la historia y cuándo terminará. Para entender cómo es teóricamente posible que dentro de los agujeros negros en colapso puedan caber otros universos literalmente formándose dentro de ellos, hay que imaginar que un espacio que parece tan pequeño puede ser un objeto infinitamente grande por dentro. Porque, en realidad, dado que más allá del horizonte de eventos de los agujeros negros, la curvatura del continuo espacio-tiempo tiende al infinito, entonces teóricamente es posible alojar ahí un nuevo universo que tiene todo el tiempo, todo el lugar y el espacio para expandirse, evolucionar y producir nuevos agujeros negros, excavando el espacio-tiempo y sus cunas, dando origen a su vez a nuevos universos, a nuevos Big Bang, a nuevos universos. Una historia que marea. Así, estos objetos que llevan al límite nuestro conocimiento de las leyes de la naturaleza, además de ser los más alucinantes que conocemos en el universo, podrían, al menos en esta hipótesis, permitir la creación de otros. Y en este modelo, los universos capaces de formar una gran cantidad de agujeros negros serían los que tendrían el mayor número de descendientes, que, a su vez, podrían transmitir parte de las características físicas heredadas de sus antecesores en un proceso de ramificación, como una especie de selección natural cosmológica que se aplicaría sobre la capacidad o no de formar agujeros negros y por lo tanto blancos, y así nuevos universos. Una vez más, no sabemos con certeza si es el caso, es solo una hipótesis. Pero debo decir que la idea, en teoría, de que nuestro universo provenga de un agujero blanco, producido por un agujero negro a su vez, alojado en un universo más antiguo, atraviesa mi mente con la sutileza de una apisonadora. Y aunque los agujeros negros, como eternos purgatorios, no conduzcan a ningún lugar, aunque no haya ningún Big Bang escondido ahí dentro, siempre queda la posibilidad, por no decir la esperanza, para que de ahí brote la luz, para que los agujeros negros de nuestro universo se transformen en blancos en futuros extremadamente lejanos. Así, la idea de su posible existencia, como el fénix, podría renacer de sus cenizas en la muerte de los negros. Porque se piensa que estos últimos no son eternos, y entonces sería el proceso de su extinción el que podría revelar el nacimiento de los blancos. Y para verlos encenderse, solo tendrías que esperar. Stephen Hawking demostró que, en escalas de tiempo extremadamente largas, la materia que ha pasado más allá del horizonte de eventos de un agujero negro quizá no esté tan prisionera después de todo. Para comprender por qué teóricamente es posible ver a los agujeros negros evaporarse y comenzar a iluminar, aunque sea levemente, nuestro universo. Consideremos que, a escala infinitesimal, el vacío nunca está realmente vacío. Es el escenario de fluctuaciones y constantemente surgen, como de la nada, pares de partículas y antipartículas que se anulan de inmediato en el proceso. Ahora bien, las condiciones que existen en el horizonte de eventos de un agujero negro pueden permitir separar estos pares de partículas en un tiempo menor al de su vida respectiva, antes de que se anulen. De hecho, las fuerzas descomunales generadas por el intenso campo gravitacional, junto con los extraños efectos túnel cuánticos, dan una probabilidad no nula de que una partícula pueda atravesar una barrera de energía, infranqueable en teoría. Una partícula puede sumergirse en el agujero mientras que la otra toma una trayectoria que la aleja de él. Al hacerlo, se lleva una diminuta parte de la energía del agujero negro. Es a través de este extraño proceso de evaporación que los agujeros negros podrían terminar transformándose en blancos, como una especie de apoteosis. Sin embargo, antes de que ocurra un fenómeno así, tendremos que ser muy pacientes. Porque necesariamente la temperatura del agujero negro debe ser inferior a la del espacio circundante. Y eso no ocurrirá pronto, ya que entre más masivo es un agujero negro, más frío es. Los agujeros negros más ligeros que se conocen pesan lo mismo que varios soles.
Y un agujero negro con una masa solar tiene una temperatura del orden de una 10 millonésima de Kelvin. Nos acercamos al cero absoluto. La cosa es que, aunque el espacio pueda parecerte frío, está literalmente bañado por todas partes por una luz tenue y cansada, que llamamos el fondo cósmico de microondas, y que, aunque es de muy baja intensidad, aún así le da una temperatura de 2,7 grados Celsius sobre el cero absoluto. Hace mucho frío, pero no el suficiente. Entonces, hace demasiado calor para que incluso los agujeros negros más ligeros conocidos comiencen a evaporarse. Para que un agujero negro del orden de una masa solar se vuelva más caliente que su entorno, se estima que todavía habrá que esperar unos 10 a la potencia de 64 años, y, a partir de ahí, podría empezar a volverse explosivo. Porque en teoría, la temperatura de un agujero negro es inversamente proporcional a su masa. Al empezar a irradiar, al evaporarse, estos objetos perderán energía y por lo tanto masa, y se volverán más calientes. Por lo tanto, perderán más masa y se calentarán aún más. Y así sucesivamente, hasta que no sean más que agujeros negros como si estuvieran al rojo vivo. Y dotados, a fuerza de evaporarse, de una temperatura que alcanza niveles tan altos que la radiación se vuelve extremadamente intensa, que llegan a como contrarrestar la gravedad hasta ahora ineludible de la singularidad y así poder escapar de ella. Cada agujero negro devuelve lo que estaba atrapado en él, en una cascada de radiaciones que atraviesan su horizonte de eventos. Así, los agujeros blancos podrían ser de alguna manera las fases finales de la vida de los negros, su último suspiro terminando como una apoteosis en un fundido a blanco. En futuros extremadamente lejanos, mucho después de que las últimas estrellas se hayan apagado. Estos violentos destellos episódicos, que tienen su origen en los objetos más oscuros que existen, tal vez sean entonces las únicas y últimas fuentes de luz de todo el universo. De cualquier manera, aunque probablemente nunca tengamos la verdad definitiva, para saber si los agujeros negros albergan, fuera de los límites de nuestro espacio-tiempo, agujeros de vidrio que llevan al blanco. No crean nuevos universos internamente. Durante unos 20 minutos, solo con la fuerza del pensamiento, sus mentes lo han hecho. Tengo un gran deseo de escapar de este terrible universo a través de un agujero. Este episodio estuvo lleno de contenido. Si quieren saber más sobre mí, es por aquí, en mi Insta, y sobre los agujeros negros, es por acá.